Eh, bueno, a ver, esto es sencillo. Me han preguntado cómo poder instalar, cómo poder hacer para instalar el tema que os había comentado de instalar. Entonces he decidido hacer este pequeño tutorial a modo de que el que no sepa lo consiga resolver de manera fácil, ¿vale? No tiene mucha ciencia para la persona que ya tenga conocimiento de ello, pero bueno, sí que es cierto que hay personas que no saben, ¿no? Entonces os había comentado de poder instalar a través de, por ejemplo, esto de aquí, eh, que es un programa de virtualización, ¿vale? O sea, es un entorno de virtualización. Lo que va a permitirme ese entorno de virtualización, tal cual dice el nombre, es virtualizar. ¿Qué va a virtualizar? En este caso lo que nos interesa, que es un sistema operativo. Estos programas son para virtualizar sistemas operativos. Simulan una máquina con las características que le demos y a raíz de ello podemos, como simulamos que tenemos un ordenador, instalar tal cual empezaríamos de cero un sistema operativo. En cuanto a sistemas operativos os nombré varios, no sé si recordáis, pero me he decantado por poneros el más estándar, que va a ser Kali, porque veo que hay personas que sí que me escriben, que sí que conocen y sí que tienen cierta soltura con ello y otras personas que no. Entonces, para un punto medio, podríamos usar ambas partes este sistema, ¿vale? Que es bastante conocido y bastante sencillo también de instalar. Ya veréis que no es difícil. Estoy en la página principal, como veis, kali.org. En el primer pantallazo ya vemos que nos quieren llevar a la parte de descargas, aparte de la documentación, también os aconsejo que le echéis un vistazo. Esta versión, ya os dije, está basada en una distro Linux del tipo Debian, con lo cual ya de por sí es una distro, pues Debian es una distro, por no decir de la más veterana, la veterana, en cuanto a sencillez, ¿vale? Vamos a decirlo así, sencillez, sobre todo en paquetería, que son esos paquetes, es decir, esos encapsulados de programas que son .det, que a la hora de poder instalarlos resulta bastante sencillo, ¿vale? Bueno, paso a ello. Descargamos, le doy al botón, bajamos un poquito porque a mí lo que me interesa de todas las versiones que veis que existen, que hay, os voy a mostrar primero cuáles son las que existen. Existe la imagen para instalar directamente, es decir, no me va a dejar un acceso live para poder probarla, sino directamente me va a proporcionar la instalación. Esto es cuando queremos ir al grano, ya sabemos lo que vamos a poner y lo voy a instalar sobre una máquina local, es decir, sobre un ordenador sin virtualizar. Este sería muy correcto. Vale, cualquiera de ellos podemos virtualizarlo, pero este, bueno, va un poco al grano y lo va a instalar. Una Lite no sería suficiente para un sistema virtualizado. Pero se da la casualidad de que Kali ya nos proporciona la máquina encapsulada virtual, ¿vale? Porque estos sistemas que os he dicho antes, en este caso VirtualBox, que es el que vamos a usar, nos facilita el instalar una imagen con su propia extensión y con unas características que ya le ha dado el propio propietario, en este caso Kali. Kali Linux le ha dado unas características que tiene que tener ese hardware y directamente ya veréis como cuando lo pongamos nos va a salir ya como preconfigurado, un poquito al grano, ¿no? Luego tenemos una versión ARM. Esta versión ARM, para los que tenéis sistemas Apple con los nuevos chips desde el M1 perdón, hasta el M3, podéis instalarlo, ¿vale? Porque ARM64 es lo más compatible a nivel de virtualización con los sistemas x64 que podríamos instalar en cualquier otra plataforma, ¿vale? ¿Podéis también hacer de otra manera? Sí, claro que sí, me habéis de hecho preguntado, podéis usar variantes del QEMU, podéis usar variantes con el Docker, etcétera, etcétera, pero sí que es verdad que os va a resultar bastante más chungo a la hora de virtualizar, es decir, va a tirar muy flojo, muy mal, puesto que lo que va a hacer es una doble virtualización, va a hacer una virtualización, una emulación del chip y luego encima sobre la capa va a emular una máquina.
Entonces, digamos que, aunque son ordenadores potentes, vamos a notar un cierto arrastre, ¿vale? Por eso os decía lo otro. Luego tenemos la versión mobile. La versión mobile es bastante interesante, le doy para que veáis, aunque ya la tenéis por ahí en vuestro navegador seguro, podéis curiosear. Esta versión de Kali en el móvil es bastante interesante, pero sí que es cierto que es bastante compleja si no tenemos un nivel, aunque sea básico, de conocimiento para poder instalarla. Digo básico porque tampoco tiene mucha ciencia, como veis son aquí en diferenciación 5 pasos, no tiene mucha ciencia, pero sí que es cierto que si nos atascamos nos podemos quedar con un pisapapeles, ¿vale? Por eso os lo decía, no por otra cosa. Luego tenemos un sistema en cloud, es decir, un sistema en la nube, que nos va a proporcionar también una virtualización, al igual que lo puede hacer VirtualBox en este caso. Esta virtualización va a ser en sistema de nube. Si tenemos una buena velocidad y lo queremos instalar incluso en un servidor propio, un servidor dedicado, y es bastante potente y tenemos una buena red, puede ser una buena alternativa para siempre un uso a distancia, ¿vale? Esto no suele ser habitual, este tipo de instalaciones, pero se suele hacer, se suele poner, si por ejemplo estamos ya en industria, queremos tener una imagen alternativa con un ordenador alternativo para la hora de trabajar, poder conectar directamente y hacer los aplicativos necesarios y luego, oye, pues lo suelto, por así decirlo, ¿no? Y no necesito de una máquina física en ese momento, ¿vale? La parte de contenedores, que como veis, al igual que os he dicho de aquí arriba, aquí abajo ya directamente se va a que usa Docker. Sería un sistema apropiado también para virtualizar en sistemas Apple de nueva generación. Eh, Aunque yo recomendaría este, pero también lo podéis hacer con este, ¿vale? Luego está la versión Live, que es la versión, es una versión en aire, vamos a decir. Esta versión en aire lo que proporciona es poder probar el sistema operativo sin necesidad de instalarlo, ¿vale? Esto es muy característico de las distribuciones Linux. El que ya está acostumbrado lo sabe, el que no, pues bueno, le resultará algo nuevo. Estas versiones se instalan normalmente en un pendrive, por eso sale la figurita de un pendrive. Se usa el sistema operativo y digamos que al apagar y retirar el USB, hemos concluido con ese ordenador y no tenemos la necesidad de tener que instalarle, ¿vale? Podemos usar, pero no hace falta instalar. Se puede además crear ese USB de dos maneras, una en la cual podamos tener la posibilidad de guardar datos con un pequeño espacio, voy a daros cuenta que tampoco, aunque sea un pendrive de alto rendimiento y alta capacidad, ejemplo de 128 GB hacia arriba, y pensemos que puede ser directamente el sustituto de un disco duro, no lo va a ser, entonces va a llevar un arrastre y por eso esto se usa, pues bueno, en caso de necesidad, porque me lo quiero llevar a todas partes y tengo, pues bueno, ciertas necesidades empíricas de hacer una tarea de jardínético, vamos a llamarlo así, lo dejo instalado aquí, lo cargo, pero no va a ser lo mismo, ¿verdad? No va a ser exactamente igual que el proceso que tiene una máquina tanto virtualizada con una alta capacidad como con una máquina local con su capacidad, que aunque sea incluso básica, va a ser muchísimo más rápido que estando esto conectado, ¿vale? Pero bueno, es una buena alternativa también para tenerlo y no tener que instalarlo, ¿vale? De hecho, también esta versión, esta imagen, la podemos tener en el sistema virtualizado sin necesidad de instalar. Y este de aquí es una cosa curiosilla, es aprovechando las capas también de... Le doy para que veáis. El subsistema nuevo el subsistema de Windows que han activado para poder ya el mortal de a pie de calle usar también esa capa de virtualización que ya de por sí traía para desarrolladores Windows. Y lo que hace es, como veis aquí en las pantallitas, sobreponer un sistema, o sea, poner un sistema sobre otro, virtualizándolo, ni más ni menos, de tal manera que podamos tener ambos escritorios, como veis, directamente al instalar y hacer el aplicativo sobre Windows. Esto, bueno, está bien para salir del paso, pero yo soy de los que prefiero virtualizar en ese caso, porque como ves, por aquí os lo pone, no tiene un kernel
customizado para aprovechar bien todas las capacidades que tenga, por lo tanto sí que podemos hacer un pen testing, pero se nos va a quedar igual un poquito atrás. Y tampoco tenemos acceso directo al hardware, porque daros cuenta que está haciendo una capa de emulación virtualizada con el Hyper-V y al final va a llevar lastre, ¿vale? De cara a usar este o este, me quedaría con este. Bueno, vamos a este, le doy. Como veis tenemos dos versiones, 32 bits, 64 bits. Sí, Kali sigue usando versiones de 32 bits, porque lo que pretende es poder usar máquinas de todos los tipos para poder ejecutarse y hacer las pruebas que haya que hacer, ¿vale? En cuanto a las vulnerabilidades que podamos encontrar dentro de las posibilidades que tiene el hacking ético, ¿vale? El denominado hacking ético. Tenemos la versión de 64 bits, la versión de 32 bits, como os he dicho, y a la par tenemos, como veis, todas las posibles máquinas virtuales que podéis descargar. Tenemos desde QEMU, ahí está la de Hyper-V, que os he dicho que es para el sistema capa sobre capa dentro de Windows, el VirtualBox y el VMware, que también le tengo yo aquí, como veis, pero sí que es cierto que requiere de una licencia y por lo tanto es de pago. Entonces, si no os dedicáis muchísimo a esto y son pruebas que estamos haciendo y no queréis desembolsar porque tiene cierto coste, pues un dinero, el VirtualBox del actual Oracle va sobradísimo, ¿vale? Oracle se lo compró a Sun Microsystems en su momento, ¿vale? Porque esto realmente, toda esta herencia viene de Sun Microsystems, la gran empresa, aquella que tenía un logo que todos querían emular porque se veía desde todos los puntos. No sé si recordáis, era esta de aquí. Me escribe lo que quiere. No, esto lo he puesto mal, lo he puesto con la que no era, pero nos sirve para que veáis el logo. ¿Os acordáis ahora que veis el logo? Vale, pues este logo, si os fijáis, se ve desde todos los ángulos, desde todos los prismas, vamos a decir. Bueno, por eso era característico a nivel de diseño gráfico. Simple anécdota, ¿vale? Bueno, vamos a bajar la imagen directamente de VirtualBox 64 en la última versión que nos recomiendan. Como veis, va a venir comprimida en 7-zip. Lo que vamos a hacer es descomprimir una vez se descargue, ¿vale? Quien más, quien menos, pues bueno, es una imagen, al final tiene cierto peso, tardaréis más, tardaréis menos, pero bajaros, eso a bajar va a bajar, ¿vale? Aprovechamos. Vale. Y ya le dejamos abierto. Obviamente sobra decir que VirtualBox le podéis, pero por si acaso os lo pongo, por si tenéis dudas también con ello, lo podéis bajar de la página oficial, ¿vale? Todos los links que os estoy pasando, si os fijáis, no son propios, son de la propia página oficial, y os recomiendo que cuando estéis haciendo este tipo de tareas, siempre, si tenéis la posibilidad, bajéis de las páginas oficiales, y más siendo código abierto, que no tenéis una necesidad empírica de estar buscando por todo internet de dónde lo encuentro, dónde no lo encuentro. Tienen páginas oficiales y no tenemos ningún problema, ¿verdad?, en descargarlo. Si le doy a la sección de descargas, como veis aquí, me topo ya con las posibilidades de sistemas operativos para poder instalarlo. Tenemos Windows, tenemos Mac en la versión de Intel, tenemos Mac en la versión de Apple Silicon. No está muy logrado aquí, ¿vale? Para que sepáis, se puede usar, pero no está demasiado logrado. Se usa, por supuesto que va a ir, ¿vale? Pero notaréis rendimiento si hacéis comparativa de la misma máquina, o sea, máquina similar, pues no podemos hacer la misma comparativa, pero una máquina similar en procesador, en memoria y tal, con la que estéis usando de Apple, y notaréis un cierto lag, ¿vale? Distribuciones de Linux, sobra decir que al darle pues no va a
abrir un abanico de posibilidades desde las secciones de Debian con los .deb hasta los ARS, etcétera, etcétera. ¿Vale? Solaris era el sistema operativo que tenía Sun Microsystems, se estancó en el 11, en la versión 11, aunque se sigue comercializando, lo tiene Oracle a día de hoy, es Oracle, de hecho, Oracle Solaris 11, 11. Versión no sé qué, bueno, no me acuerdo ahora. Pero bueno, que es un sistema operativo que la verdad que cuando pasó a ser una intentona de libre, Open Solaris, yo fui partícipe del proyecto Open Solaris y la verdad que es bastante interesante. Si queréis trastear un poquito así, Solaris, aunque queda ya un poquito atrás en el tiempo y tal, se sigue usando muchísimo en ciertos servidores, que sepáis. ¿Vale? Dejo por aquí en el escritorio. Me voy al programa que ya lo había abierto, le doy a importar, desde aquí ya me está diciendo si tengo un sistema de guardar, vaya que me estoy equivocando, perdón, disculpadme, añadir, ahora sí, disculpadme, en escritorio, ay, lo tengo sin descomprimir, ya decía yo, digo, ¿qué sucede aquí, por Dios? Vale, clic derecho, abrir con, elegimos otra. Vaya, aquí no tengo yo instalado el 7zip, bueno, a ver, lo puedo comprimir tranquilamente con el otro. Lo que pasa es que me da un poco como de rabia teniendo una versión fantástica y maravillosa de 7zip en código abierto. Me da un poco de rabia tener que hacerlo con el otro, pero bueno, ambos son válidos o cualquiera de las alternativas que tengáis por ahí a mano, ¿vale? Hablo de compresores. Curioso que tarde un poco, estoy usando un portátil que es bastante potente, tiene incluso bastante capacidad de memoria, tiene 32 GB de RAM y bueno, es bastante potente. Y me resulta curioso que tarde tanto. Pero me imagino que será porque tengo una doble sesión abierta y demás. Vale, ¿dónde me lo he dejado? Me lo he dejado aquí. Vale, perfecto. Si os fijáis, ya de por sí me va a salir el simbolito dentro de la carpeta, ¿veis? Ya me sale directamente el simbolito de que pertenece como a una extensión de VirtualBox. Vale, aquí está. Si os fijáis, no he hecho nada, ya está preconfigurado. Todas estas partes del sistema yo las puedo adaptar, es decir, yo puedo subir la memoria. De hecho, pues bueno, quizás me puede interesar un poco más de memoria. Como os he dicho, este sistema tiene 32. Lo puedo tranquilamente subir a 8 de memoria, que es mucho, bastante para este tipo de máquinas virtuales, ¿vale? Es más, lo vamos a dejar, lo voy a reconfigurar, lo voy a dejar en 4 para que veáis que es más que suficiente un ordenador que tengáis por casa con unos 8 gigas. Podéis dejarlo en los 2 que venía predefinido, pero podéis jugar con eso, ¿vale? Así con todo. Aquí podéis configurar la pantalla, aquí podéis configurar el almacenamiento, el audio. Yo, como veis, no he tocado nada. Cuando le damos a añadir o nueva, sí que todo esto viene para ir configurándose poco a poco. Lo bueno de Kali es que ya nos viene predefinido con lo que ellos consideran que va a arrancar perfecto. Le damos
a iniciar. Como veis, arrancando máquina virtual, MV, vamos. Ahí está, ya está iniciando. Vale, lo voy a hacer un poquito más grande para que veáis. Viene siempre las distribuciones de Kali, yo ya por lo menos de memoria, siempre vienen con Kali de usuario y Kali de contraseña. Vale, no tiene pérdida. No tiene pérdida ninguna. Vale. Os lo he puesto así para que veáis que no se queda en modo chiquitín, ¿vale? Que alguno estará preguntándose. Como veis, se queda ya como un escritorio normal, su ordenador normal, y aquí ya tenemos todos aquellos preconfigurados que os decía para poder ir a posterior mirando todo y cada uno de los posibles que tenemos en esta distribución con preconfigurado de, como veis, de todo. ¿Vale? Tenemos desde ataque a redes wifi hasta sistema de análisis de web, donde tenemos, por ejemplo, en análisis de vulnerabilidad un amplio abanico, y así con todo, ¿vale? Ya en el siguiente, a ver si os pongo... si os pongo, y vamos viendo un poquito, alguna que otra herramientilla, ¿vale? Pero sí que os recomiendo, porque al final esto requiere también de vuestro tiempo, de vuestra constancia, como os he dicho en todo momento, que andéis mirando. Yo os puedo pasar tutoriales y demás ya realizados. En YouTube tenéis un amplio abanico de ellos y mucha información en los propios foros de Kali, ¿vale? Esto hay que testear sin miedo, ¿vale? Sin miedo. Como estamos en una máquina virtual, encima no pasa absolutamente nada. Todo lo que hagamos, recordar siempre con permiso, si estamos ante ataques a servidores buscando vulnerabilidades, con permiso siempre de los administradores. No os metáis en líos queriendo probar donde no tenéis que probar, puesto que ya os dije que es delito el hacer estas pruebas sin el consentimiento directo de la empresa o el susodicho que tenga en poder el servidor o la contratación del mismo, ¿vale? Bueno, espero que haya sido ameno corto y os lo dejaré colgado en cuanto lo procese en algún punto del foro, ¿vale? Gracias a todos, todas, todas, todos.